Este es el audio explicativo, un tipo de guión sobre el trabajo de pensamiento latinoamericano y construcción de modelos alternativos de desarrollo. Como no pude pasar un texto a Word, o sea, poner un audio a Word, pues lo hice de esta manera. Bueno, en la explicación sería de manera breve y concisa poder hablar sobre la relación y las diferencias entre las teorías del desarrollo y la concepción hegemónica, la concepción que hemos tenido hegemónicamente. Bueno, la idea aquí es explicar un poco sobre las principales teorías del desarrollo y hablar de cómo estas teorías del desarrollo en nuestra región, en América Latina, se han relacionado, se han diferenciado y cuál es la concepción hegemónica y tradicional del desarrollo que existe sobre esto. Bueno, lo primero y lo importante es poder hablar un poco para entender esta concepción de alternativa de desarrollo a la hegemónica que lo define, cuáles son sus principales bases económicas, qué tiene que ver la industrialización, la modernización con este modelo de los países pues, occidentales. Aquí vemos que la modernización es como la base de la visión hegemónica. Entonces, esta teoría en la modernización es la que más se ajusta como con la hegemonía, porque plantea que todos los países deben seguir un camino hacia un desarrollo y que este está y que así se imitan a los países industrializados. En este sentido, no cuestiona un modelo dominante, sino que solamente lo refuerza, porque se ve algo como universal, como lo de siempre. Sigue el estructuralismo, que es más crítico, es más imparcial y habla sobre cómo un modelo de sustitución de importaciones introduce unas críticas muy importantes porque reconoce que el sistema económico mundial pues, es desigual y que en América Latina ocupa una posición que es periférica, que no es central, pero sin embargo rompe con la idea de lo tradicional del desarrollo, ya que nos sigue apostando con la industrialización, el crecimiento económico, pero con una intervención del Estado, cosa que anteriormente pues no habíamos visto. Otra teoría que estaba a la lectura era la dependencia, que es como la ruptura con la visión tradicional, y esta teoría de la dependencia pues va más allá, avanza y cuestiona directamente la concepción hegemónica. Esta sí es una crítica tajante, porque una cosa que decía era que planteaba que el subdesarrollo no es una etapa, no es como un momento de la historia, sino que es un resultado de unas relaciones históricas, de la explotación que ha existido entre unos países dominantes a otros países que son dominados. Y esto rompe con la idea de que todos pueden desarrollarse de la misma forma. Aquí ya el desarrollo deja de ser una norma o un camino universal y nos dice, oiga, el desarrollo no es una línea, no es un sendero, sino que puede tener múltiples variantes. Y estos países que no se han desarrollado no es porque no hayan querido o no hayan seguido la línea del desarrollo, sino porque no los han dejado y no han podido tener su propio proceso de desarrollo. Y es muy interesante porque a mi gusto es de las líneas más acertadas. Sigue como el neoliberalismo en la línea del desarrollo, que es un poco complejo, en donde este retoma con mucha más fuerza la visión hegemónica. Pues porque dice que es solamente el libre mercado, la reducción del Estado, la apertura de la economía, son esos factores para el desarrollo. Y en ese sentido nos vuelve a centrar que el desarrollo es crecimiento económico, que eso es desarrollo. Y deja a un segundo plano lo social y pues esos procesos que hacen en la sociedad. Hay como un punto intermedio entre este anterior y el concepto de desarrollo, que es el neodesarrollismo, y esto combina varios elementos. El modelo tradicional con correcciones, por decirlo así, que mantiene una idea sobre el crecimiento económico, aún es como la base, pero con una intervención estatal y con unas políticas sociales. Este suena como lo moderado, lo moderado, lo que intenta agradar a la mayor parte, pero sin embargo sigue dependiendo de una explotación de los recursos naturales, o sea, el extractivismo, lo cual lo mantiene dentro de la lógica del desarrollo tradicional, hegemónico. Y hay otra teoría muy importante que son las teorías críticas o las alternativas del desarrollo. Aquí brevemente pues nos habla de las teorías críticas del desarrollo, donde se rompe profundamente sobre qué es el desarrollo y se empieza a hablar de distintos tipos de desarrollo, y donde en estas corrientes nos cuestiona la idea
del desarrollo, porque nos dicen, oiga, el desarrollo no es solamente un crecimiento económico, sino que propone alternativas como lo es el buen vivir, la sostenibilidad de las sociedades y el reconocimiento de los saberes locales o la sabiduría popular. Y es aquí que se deja de tener una meta única como el crecimiento económico y se plantean múltiples metas que es más llevadas al bienestar social. En conclusión, rápidamente, yo diría que muchas de estas teorías son afines o creo que pueden ser posibles en lo que dice la lectura. Y que tanto la modernización y el neoliberalismo refuerzan la concepción hegemónica del desarrollo, pero hay otras que tienen una independencia, que son más críticas, que la cuestionan y proponen unas alternativas muy interesantes. Por una parte, el estructuralismo y el desarrollismo ocupan posiciones más intermedias, como medidas, pero reconocen que el sistema está mal, intentan cambiarlo, pero sin abandonar directamente el enfoque tradicional, como lo hacen otras que son más críticas. Esa sería como mi explicación.